En nuestra charla de hoy seguimos en el camino de la oración. Hay un camino que decíamos, ¿verdad? Igual que hemos visto estos días, decíamos obstáculos, barreras para el camino de la oración. Si el camino de la oración es un camino de Dios, que lo es, nosotros también tenemos que quitar barreras que nos aparten de Dios. Hemos visto barreras que hay en nuestro mundo, decíamos, que se nos contagian, ¿de acuerdo? Pero hay unas barreras espirituales más hondas, quizá que las barreras culturales, que son muchas como hemos visto, y que brotan de nuestro interior, ¿vale? Y que son los pecados. La mejor forma para disponerme para la oración es estar sin pecado, sin pecado. La mejor forma de vivir, porque esta es la vida real de la gracia, es vivir sin pecado. Por tanto, la Iglesia siempre, ¿verdad?, nos lo recuerda, el vivir sin pecado, y te establece los grados de pecado que ya hemos explicado, los diferentes tipos, etcétera. Pero siempre está insistiendo, vive libre de pecado. Creo, sinceramente, en nuestro mundo, cuando buscamos tantas a veces soluciones a problemas en nuestro mundo, nos pasa, y en la Iglesia también, y a los curas también, y a mí también, que a veces busco soluciones en instrumentos que no son de Dios. Y el Señor nos ha enviado a los apóstoles con unos instrumentos divinos que son los sacramentos para curar el mundo, para dar vida al mundo. Y esos instrumentos sobrenaturales, a veces pienso yo, ¿no?, se ponen de verdad en acción. ¿Por qué lo digo? Ya digo, a veces buscamos esto, ¿no? Nos podemos volver locos, ¿verdad?, en nuestro mundo, qué hay que hacer, cómo hay que evangelizar, cómo hay que... El evangelizador, y esto a veces no nos preocupamos de eso, fíjense ustedes. Me puedo preocupar de que el evangelizador, imaginemos un catequista, ¿no?, que sepa mucho de catequesis, que venga a misa, que tenga fe, pero me preocupo de que ese catequista no viva en pecado. No viva en pecado no como una situación habitual, que también puede ser, y por tanto no debería de ser catequista, si es así, ¿no? Pero cuando vive con pecados, o sea, la pregunta que aquí hago alguna vez, que puede ser incómoda, es decir, a ver, tú, catequista, pongo el catequista, por ejemplo, ¿no? Tú, catequista, tú vas a dar la doctrina cristiana, te la sabes, vienes a misa, tal, pero tú te confiesas, o sea, tú recibes, tu alma está limpia de pecado. Hombre, yo no mato ni robo, efectivamente, los pecados mortales esperemos que no, y si los tienes Dios también te los perdona, pero ¿y lo demás? Hombre, yo no tengo una mancha aquí de aceite gigante, pero ¿y la chaqueta está limpia porque no tengo una mancha de aceite gigante? Es decir, es que resulta, ¿saben ustedes qué pasa? Que resulta que la palabra del catequista, que no vive en gracia de Dios, no sirve para nada. Es una palabra que no es fructífera, no da fruto, si no es en gracia de Dios. Nuestras acciones, cualquiera de nuestras acciones buenas, si no son en gracia de Dios, no merecen el cielo. Esto es doctrina de la Iglesia. No se escriben en el libro de la vida, que nos dice el Apocalipsis. No. Si no son acciones hechas en la gracia de Dios, es decir, en la caridad del Señor, es decir, sin pecado y sin una aversión y una lucha contra ese pecado, que no sirven para nada. Que nuestras acciones no llegan al cielo, solo llegan si están en la gracia de Cristo. Por tanto, ¿a qué vengo? En el fondo esto es una crítica, autocrítica a mí y un poco, porque yo miro, ¿no?, ¿verdad? Miro a veces que los sacerdotes a veces nos podemos estar calentando la cabeza en cómo hacer esto, lo otro, evangelizar, que este acto quede más bonito o más feo. ¿Y a mí qué?
que quede un acto más bonito. Hombre, será mejor si es más bonito que feo, ¿no? Pero ¿y la gente que está en ese acto? ¿Cómo está interiormente? Podemos preparar actos preciosos externamente, que la gente quede contentísima, externamente, pero ¿y en el corazón? ¿Y el interior cómo está? Me lo pregunto a mí mismo si eso me molesta, porque a veces uno puede quedar muy pagado de sí mismo. ¡Ay, qué bien! ¿Cuánta gente ha venido a misa hoy? ¿Y cuántas personas de esas están viviendo sin pecado? ¿Cuánta gente ha venido a misa? ¿Y a mí qué? La bandeja llena. ¿Y a mí qué? La bandeja llena no lleva al cielo. Maldita falta que nos hace, pero no lleva al cielo. El acto bonito no lleva al cielo. Es decir, yo creo que tenemos que quitar, no es mío, esto es la Iglesia, ¿verdad? Es decir, el pecado del mundo. Esta es la misión de Cristo y la misión de la Iglesia. Y en la Iglesia el Señor ha instituido un sacramento, el sacramento de la penitencia, de la misericordia, de la confesión, de la reconciliación, como quieras llamarlo. Ha tomado diferentes nombres a lo largo de la historia. Es decir, esto. Fíjense ustedes que esto ha desaparecido de la predicación de los pastores. A veces podemos decir, es que este cura, ¿verdad?, hablaba mucho de la confesión, siempre era, qué pesado con la confesión. Sí, pero tú te confesabas. El sacerdote dice lo que tiene que decir. Será más pesado, menos pesado, pero lo dirá de una manera mejor o peor, pero ¿y tú? La mayor barrera para la oración, para el encuentro con Dios, es cuando estoy alejado de Dios por mis pecados. Grandes, graves o pequeños, más leves. No pasa nada. Por tanto, yo creo que, fíjense lo que voy a decir, claro, lo dices así, parece, pero yo creo que un cristiano tiene que entenderlo así. El arma y la solución para nuestro mundo actual es la gracia de Dios. La solución para nuestro mundo actual es la gracia de Dios. No ha venido Dios y ha quitado los sacramentos. Esto ya no vale. Esto ya no vale. Ahora, no. Sigue manteniendo los sacramentos. Los 7 sacramentos, y nosotros hoy vamos a ver como obstáculo el pecado, por tanto, el sacramento de la penitencia. Fíjense, Esto es una preocupación. Esto es una preocupación. ¿Cómo está el alma, verdad, de las personas o de los mismos niños que vienen a recibir la primera comunión? Si no hay intención de volver a la semana siguiente a misa, están recibiéndolo en pecado. Pero bueno, y nosotros, ¿no? Pongamos en los niños ignorancia. Pero ¿y nosotros? ¿Y nosotros, no? Bien, el Señor, que nos quiere hacer crecer, la vida de la gracia y la vida cristiana tiene que crecer, como nosotros crecemos físicamente, y moralmente, y vamos creciendo en todo, ¿no? Pues la vida de la gracia también tiene que crecer, pero para que crezca la vida de la gracia hay que quitar impedimentos, ¿de acuerdo? O poner la vida en la dimensión correcta, que es la misericordia de Dios, que es lo mismo, en negativo o en positivo, ¿de acuerdo? Es lo mismo. Pero el pecado del mundo, el problema de nuestro mundo es el pecado. Todos los problemas económicos, sociales, eclesiales, es por el pecado. Es por el pecado. Algunos se creen que solucionando la economía se soluciona todo, que no. Algunos se creen que con más tecnología ya el mundo es mejor. Miren ustedes, hoy tenemos más tecnología que nunca. ¿Es mejor el mundo por eso? Podemos equivocarnos, ¿verdad? También aquí en la parroquia y pensar que si el salón parroquial es muy bonito, pero aquí nadie cree, soy bestia hablando, pero la iglesia es preciosa, pero cree la gente de la iglesia, si no al final la iglesia es un museo, son 4 paredes, ¿no? Pero cree la gente de la iglesia, es de corazón gente de iglesia, esto es lo importante. Y de eso no nos preocupamos, ya digo, muchas veces, ¿no? Se hacen análisis sociológicos, tal. Los problemas que salgan, el problema está en el pecado.
que aleja de Dios, aleja de los demás y nos rompe a nosotros mismos. Bien, entonces también he detectado, ¿verdad? Estas son cosas de siempre, pero que es bueno refrescarlas. Porque quizá lo que necesitemos en nuestra alma es la gracia de Dios. Quizás no. Lo que necesitamos en nuestra alma es la gracia de Dios. Lo que restaura las heridas del alma es lo que puede entrar hasta el fondo del alma, que es la gracia de Dios. Otras cosas pueden sanar otros aspectos, pero lo profundo del alma humana, solo Dios que la ha creado. Dios con su gracia, con su acción divina en mi interior, que me transforma totalmente. Bien, he detectado, y a esto voy hoy, ¿verdad?, que igual que hemos explicado el mundo, las barreras, etcétera, que hay, también a veces hay mucha gente que me dice, es que yo no sé confesarme. Me da la sensación de que no sé confesarme. Bueno, pues para eso tenemos 1.000 millones de medios, que nadie se preocupe. Lo estoy diciendo aquí a los que están presentes y a los que escucharán esto, ¿de acuerdo? Porque estas grabaciones llegan a otras personas, ¿no? A quien Dios quiera. Pero no te preocupes, hay muchos medios, ¿de acuerdo? Hay muchos medios. Tenemos de toda la vida el examen de conciencia. Un examen de conciencia. El examen de conciencia no es simplemente un listado de pecados, pero nos puede ayudar. Y poco a poco, ¿de acuerdo?, la confesión se va haciendo, en cierto modo, más automática, habitual, ¿de acuerdo? Nosotros tenemos rituales en nuestra vida que no tenemos ni que pensarlos. Tú te levantas todos los días por el mismo lado de la cama, te pones las zapatillas igual, coges el batín igual, vas al baño igual. Hay cosas que ya están automatizadas, que al principio las tuviste que aprender, pero ya en tu vida ya ni las piensas. Pues también ser habitual, acercarse a recibir la confesión, también se va haciendo, pues, repitiéndolo y generando hábitos, ¿de acuerdo?, en nuestra vida. Para decirlo más claro todavía, no puede ser en la vida cristiana, porque como siempre vamos a tirar al mínimo, ¿de acuerdo? El mínimo es, ¿qué manda la Iglesia? Una vez al año por Pascua de Resurrección. Iglesia, mínimo. Ha pasado un año desde que me confesé, no, entonces aún tengo tiempo. No seamos niños en esto, ¿no? Si no seamos serios. Entonces, no puede pasar, yo pondría una norma, ¿verdad? Pasa que, claro, como es una norma, el cura no me puede obligar. Pero estas cosas, ¿no? Si no te obligo, hombre. Si yo no paso lista. Ahora bien, lo que decimos, ¿verdad? No me cuadran el número de... Me va cuadrando últimamente, en algunos momentos. Iba a decir, no me cuadra el número de comuniones al número de confesiones. Pero me va cuadrando. Es curioso. Si se han dado cuenta, últimamente, en algunas ocasiones, sobre todo cuando son celebraciones así muy multitudinarias, yo doy las condiciones para acercarse a recibir la comunión. Y me da alegría que mucha gente se sienta. Ojalá se levantara todo el mundo a comulgar, en gracia de Dios. Pero me da alegría que la gente se sienta, porque eso también fortalece a los de ustedes que tienen la costumbre habitual de confesarse y de querer vivir la vida cristiana. No es lo mismo, lo siento mucho, el que tiene una costumbre y lucha por su vida cristiana que el que aparece por aquí, lo sé, con todos mis respetos al que aparece por aquí una vez cada 7 años. Pero entiéndanme ustedes que hay una diferencia. ¿De acuerdo? Entiéndanme que ustedes... Por eso digo que me da alegría. En algunos momentos, de verdad digo, sí que se va correspondiendo. Yo no paso lista, ni tengo el listado y por Dios olvido quién se confiesa y quién no se confiesa. Gracias a Dios. ¿De acuerdo? Pero... no sé si me explico. Claro que me explico, ¿no? No cuadra, no cuadra, ¿no? Ya digo, me va cuadrando en algunas ocasiones, ¿eh? Y eso me da alegría. Tristeza por la gente que no confiesa sus pecados y porque no puede comulgar, pero también alegría, porque también me da alegría ver a la gente que bien tiene una vida cristiana y quiere vivirla y lucha por ella y sufre por ella y, oiga, usted, pues pasa a veces la vergüenza de tener que ir a confesarse, porque le da vergüenza, pero esa lucha la tiene y esa persona... Nunca nos merecemos el cuerpo de Cristo, pero en cierto modo se ha preparado y se lo ha currado, por así decirlo, ¿no? Entonces, pues bueno, pues esto es interesante, ¿no? Entonces, lo que quiero decir es que yo ofrezco, esto es un medio,
Pero tenemos que ponernos una norma. Mire usted, una norma que sea... Hay cosas muy santas, ¿verdad?, que nos sirven mucho. Por ejemplo, está lo de los primeros viernes de mes del Sagrado Corazón, y ese primer viernes, ¿qué hay que hacer? Confesarse y comulgar. Ahora, hay que exigirle al cura que esté disponible, también es cierto, ¿no? Eso ya es mi culpa. Pero eso nos ayuda en nuestro camino de santidad. ¿Por qué? Porque dice, no dejar un mes, en el fondo es no dejo pasar un mes, sin hacer una revisión, sin pasar por la ITV de mi alma. No dejo pasar un mes. Que no tiremos al máximo. Pongámonos obligaciones. No digo los primeros viernes, cada cual como mejor le venga. Pero pónganselo. A mí me hace bien, porque me mantiene en tensión. Por lo menos yo intento, con la gracia de Dios, porque a mí me costaba muchísimo, pero intento que por lo menos cada 15 días confesarme. Ojalá pudiera ser todas las semanas, pero tampoco es que es muy fácil encontrar sacerdotes, ¿de acuerdo? Lo entiendo, ¿no? Yo también por mi parte, ¿no? Pero intento. Y me doy cuenta cómo, con el tiempo, eso va haciendo mucho bien a mi alma y a los demás. Porque ya mi palabra está como regada en la gracia de Dios. Y eso es distinto que una palabra que tenga como base un alma en pecado. Cuidado. Dice el Concilio Vaticano II, es doctrina de la Iglesia, fíjense ustedes, dice con respecto a los sacerdotes, aunque Dios puede hacer su obra utilizando a un sacerdote pecador, es decir, la Eucaristía vale igual la mía, estando en gracia que en pecado. La Eucaristía es la misma, ¿de acuerdo? La misma. La gracia de la confesión es la misma que yo les doy. Eso no depende de mí, eso depende de Dios. Pero dice el concilio, dice, aunque Dios puede actuar y actúa sin tener en cuenta las condiciones del sacerdote, porque es un derecho de los fieles, dice, no obstante, Dios prefiere actuar por sacerdotes santos. Aunque Dios actúe y puede actuar como quiera, aún por encima de mi pecado, ya digo, yo salgo a celebrar la misa lleno de pecados hasta el fondo, y la misa es misa, el Señor se hace presente, todo es igual, la gracia es la misma. Ahora bien, Dios prefiere, normalmente Dios, su forma de actuar es actuar por medio de la santidad de los sacerdotes. Es decir, que no sirve decir, por mi parte, no, como Dios actúa por mí, a mí me da igual, ¿no? No. Porque Dios llega a ustedes. Dios llega a ustedes y actúa en ustedes mejor, y de una forma más amplia, como quisiéramos decirlo, o más fructífera, si el sacerdote es santo. Si el sacerdote se esfuerza en vivir en la gracia de Dios, las virtudes cristianas, etc. O sea, no da igual esto, no da igual. Ya digo, en la vida del sacerdote, por tanto, en la vida de cualquier cristiano, en la vida de cualquier cristiano. Bien, entonces yo ofrezco, lo voy a mandar a los grupos que tenemos de Jacuna, pero también los grupos que tenemos en otros, ¿no?, de gente del pueblo, donde mando informaciones. Voy a mandar un examen de conciencia, ¿de acuerdo? Donde pongo unas preguntitas, los pecados y tal, para que nadie pueda decir, yo no sé confesarme. Muy fácil, tú lee y di sí o no. Sí o no. No es difícil, ¿no? Es la quiniela. Sí, he acertado, ¿no? O no. Pero nos ayuda para limpiar nuestra alma. Yo de pequeño no entendía que tenía que ducharme. Yo decía, mamá, si yo estoy limpio. Mi madre me decía, ven para acá, ¿no? Y mi madre me limpiaba. Yo no me veía sucio, pero mi madre sí. Yo puede ser que no me vea sucio ante Dios, pero Dios sí. Dice, ven para acá que te limpie. Y te he dado para limpiarte los mandamientos, te he dado para limpiarte el Evangelio, te he dado para limpiarte muchas cosas. Tranquilo, pero ven. ¿De acuerdo? Ven. Bien, en ese examen de conciencia hay para niños, para adultos, para todo tipo, para jóvenes, pero bueno, no está de más ver también, aunque sea para niños, léete las preguntas que hay para niños. Aunque sea léelo, a mí me hace bien, porque, hombre, dice que si para los niños dice, pierdo el tiempo en clase, hombre, yo a clase, bueno, yo tengo que ir como profesor, pero
A lo mejor en clase no, pero ¿y en mi trabajo? ¿Y en mi tiempo personal? ¿Pierdo el tiempo? ¿Y en la televisión? ¿Y en mis lecturas? ¿Y en internet? ¿Pierdo el tiempo? Es una pregunta para niños, pero pásalatela a ti, ¿de acuerdo? Fíjate, para niños, ¿he tenido celos de otros? ¿Y tú? ¿Y yo? Tenemos, a veces celos, envidias, resquemor, miramos así, ¿verdad? Por eso digo, lo voy a mandar, pero mira todo, niños, adultos y jóvenes, porque de los tres podemos sacar algo para limpiar nuestra alma, ¿no? Puede haber una persona mayor que no tenga hábitos normales que se le enseñan a un niño, ¿vale? Puede haber eso, ¿no? Puede pasar. A veces son cosas que digo, chico, pues esto es de niños. Bueno, a mí eso no me lo enseñaron o yo no lo quise aprender. Por eso no es malo, ir a los niños. Bueno, hago algo, digo, ¿de acuerdo? Por si a alguien no le llega, pero simplemente digo y comento algunas cosas, ¿no? Fíjense que a los niños se les empieza diciendo, he rezado mis oraciones. Pues esto no es muy de niños solo, Mis oraciones. Tengo mis oraciones. A todos, o de alguna manera, me hace mucha gracia, gratamente, cuando veo personas mayores que me dicen, pues mi abuela o mi padre o mi madre me enseñó esta oración, y me la dicen. A mí me gusta eso mucho, no me cansa. Son a veces retailas ahí de oración, y esta oración yo la llevo rezando toda mi vida, todos los días, porque me la enseñó mi abuelo, mi abuela, tal, y la rezaba yo y todos los días, y es una retaila ahí, y me da gratamente, me alegra, porque son mis oraciones, y no me acuesto sin hacer mis oraciones. Es algo tan personal, ¿no? Mi encuentro con el Señor. He rezado mis oraciones, tengo mis oraciones, todos tenemos alguna oración que nos gusta más, que nos mueve más el corazón. Fíjense, ¿no? Para los niños, pero no sería solo para los niños. He ido a misa todos los domingos. Es que no da igual domingo, lunes o martes o lo que sea, no. Es que el domingo es el día de la resurrección de Cristo. O sea, el día real de la resurrección de Cristo. No es, el Señor resucitó un martes, pero mira, como nos viene bien los domingos, no. El domingo. Y los cristianos desde el siglo I, desde la semana siguiente de la resurrección de Cristo, se reunían los domingos. El día en que el Señor se hacía presente como nunca, de una forma única, y derramaba sus gracias en la iglesia. Los domingos no es una cuestión aleatoria, que lo hemos decidido unos cuantos, que no, que es el día de la resurrección de Cristo, el día de nuestra salvación. Y el día de nuestra salvación, el cristiano para toda la actividad, para reconocer que no le salva ni el trabajo, ni esto, ni lo otro, ni lo otro. Le salva solo Dios. He ido a misa los domingos, fíjense, para niños, por eso digo que hay que repasarlo todo. He tomado el nombre de Dios en vano. Yo voy por la calle y escucho blasfemias. A veces no tenemos que llegar a la blasfemia, pero el nombre de Dios para lo que sea. A veces hay chistes que toman el nombre de Dios en vano. Me he distraído voluntariamente, en misa o en la iglesia, fíjense, para niños, pero y para los mayores. Me he distraído voluntariamente. Atención, esto es importante, porque si no hay voluntariedad, no hay pecado. O sea, disminuye el pecado, ¿verdad? Voluntariamente es que el cura está hablando y digo, ahora está hablando el cura, pues yo a mirar, a ver si me he acordado de poner las pelotas en la olla, ¿de acuerdo? Para después comer todos, a ver si no sé cuántos. O sea, voluntariamente yo desconecto, voluntariamente, queriendo. ¿Vale? He ayudado en casa, he sido egoísta. He tratado para el niño he tratado a mis padres o hermanos con poco cariño. Pues entre nosotros, en la casa, podíamos revisar esto. En la parroquia, en el vecindario. Aquí dice, para niños, ¿verdad? He compartido mis juguetes. Todos tenemos nuestros juguetes también, Todos tenemos nuestras cosas. Lo que es mío, que nadie me lo toque, que nadie tal. Soy capaz de compartir lo que es bueno para mí con otros. Pierdo el tiempo. Me he peleado.
¿He dicho mentiras? Esto no es de niños, ¿eh? Esto es para todos. ¿He dicho mentiras? Ya saben lo que yo siempre he dicho, ¿no? Mi doctrina de la mentira piadosa, eso sí que es mentira. Mentiras piadosas. No me mienta usted. Usted ha mentido. Punto. No le pongamos adjetivos. ¿De acuerdo? No le pongamos adjetivos. He mentido. ¿He hecho daño a alguna persona hablando mal de ella? Para niños, ¿eh? Esto para adultos, se ve que los adultos no cometemos estos pecados. ¿He robado algo? ¿He estropeado alguna cosa que no era mía a propósito? ¿He dado buen ejemplo? ¿He dado buen ejemplo? Hoy sigue existiendo esto de dar buen ejemplo, ¿eh? Los niños, los padres tienen que dar buen ejemplo a los niños, los hermanos entre hermanos, el sacerdote tiene que dar buen ejemplo en su comunidad. Unos cristianos en su pueblo tienen que dar buen ejemplo. ¿He dado buen ejemplo? ¿O yo soy el primero que entro al trapo y saco la espada y tiro contra todo lo que se menea? El cristiano tiene que dar buen ejemplo en el pueblo. El cristiano tiene que dar buen ejemplo en el pueblo. Esto no significa tragar con todo, pero buen ejemplo. Buen ejemplo en sus palabras, en sus acciones. ¿De acuerdo? He animado a otros, fíjense, seguimos en el para niños, ¿eh? He animado a otros a que hicieran cosas malas. He sido egoísta de pensamiento o de obra. No están de niños, ¿eh? He sentido envidia. He excluido a alguien de mis juegos. Eso es para los niños. Pero para los mayores, ¿he excluido a alguien de mis reuniones? ¿He excluido a alguien de mi casa? ¿He excluido a alguien de mi vida? ¿He excluido a alguien de mis círculos de amistad? Porque, claro, tú no eres de los nuestros. Fíjense, para niños y para mayores, he rezado por los demás y les he ayudado a que estén más cerca de Dios. He rezado por los demás. O sea, el poder de nuestra oración unos por otros. Dios lo ha querido y nos lo ha dado así. ¿Lo he hecho? O bueno, ¿no? Fíjense que es para niños, pero si pasamos al de mayores, pues son más. Todo esto nos puede ayudar. Ya digo, lo voy a mandar después, ¿eh? Y quien lo quiera me lo pide y yo lo mando. Esto es uno de tantos, de miles y miles que hay, ¿verdad? Pero... Y desde es para adultos. ¿He rechazado o abandonado mi fe? Hombre, pues a lo mejor puedes decir, vale, rechazar, no. Siguiente pregunta. ¿Te has preocupado por conocerla mejor? Bueno, esto que estamos haciendo esta tarde aquí es eso. Yo creo que ustedes están aquí no por obligación, sino porque quieren conocer mejor su fe, ¿no? ¿La he defendido o me he avergonzado de ella? ¿Me he avergonzado de mi fe? ¿La he defendido cuando se han metido con la fe? ¿Hay algún aspecto de la fe que no acepto? Hombre, está bien esto, pero que la Iglesia no tendría que hablar tanto de qué. ¿Quitamos esa parte del credo? ¿Quitamos esa parte de la doctrina de la Iglesia? ¿Quitamos esa parte del catecismo? Porque a ti no te gusta o porque para ti es difícil de vivir. Normalmente criticamos de la Iglesia cosas que nos pueden ser difíciles de vivir. Pero no pasa nada, es difícil de vivir, reconócelo. Pero la Iglesia quiere ayudarte a vivir eso. No porque a ti te cueste, hay que quitarlo de la doctrina de la Iglesia, incluidos lo que hacen a veces los sacerdotes, O sea, cuidado, hago un paréntesis. Un sacerdote no se puede inventar la misa. Un sacerdote no se puede inventar los textos de la misa. Es que no me gustan. Es que aquí los textos de la misa no están para que a ti te gusten. Es que son muy difíciles. Tú no eres sacerdote para juzgar si el texto de la misa, que tiene 2000 años, se entiende más o se entiende menos. Tú no estás aquí para tu opinión. Tú estás aquí para servir a la Iglesia. Un sacerdote no puede quitar aspectos que no le gusten. Es que como no me gusta esto, pues lo quito. No. Yo lo he visto, Desgraciadamente lo he visto y me produce un gran dolor. Ahora sí, en mi parroquia no lo permitiré. Si esto lo escucha alguno de los sacerdotes que se inventan la misa, también le digo que lo escuche bien, que en mi parroquia no lo permitiré. Creo que es por ignorancia, espero que lo sea, pero en mi parroquia no lo permitiré nunca, y si lo hace alguno que me escuche, le pararé la misa y le diré, lee lo que pone en el libro.
Porque esto pasa. Porque esto pasa. Y tú no puedes inventarte. Igual que no podemos inventarnos la fe, no podemos inventarnos las cosas de la fe, por mucho que no te gusten. ¿De acuerdo? Fíjense, que también me lo digo a mí mismo, ¿de acuerdo? He tomado el nombre de Dios en vano, lo mismo, ¿no? Cuidado. Al niño esto no se lo vamos a decir. Pero ¿y nosotros? Escuchen la siguiente pregunta. ¿He hecho espiritismo o he confiado en adivinos u horóscopos? Esta mezcla se da, Se da por... Yo creo que hay mucha ignorancia también al respecto. Pero se da esta mezcla. Yo creo en el Señor, creo en tal, pero luego voy a que me echen las cartas. Es muy común, Es muy común, no me sorprende, pero es pecado. Porque en vez de confiar en el Señor providente, tú confías en otras realidades, ¿de acuerdo? En Dios providente, tú confías en otras realidades. Y cuidado que eso son puertas para que entre no Dios, sino el demonio. Y esto no se le hace caso. A esto no se le hace caso. ¿De acuerdo? A mí en el coche me sorprendió una vez en Orihuela. Coche aparcado en Orihuela, voy a quitar el coche de donde lo tiene aparcado, un papelito en el cristal. ¿De acuerdo? Pues alguien que hacía... Esto es así, esto Orihuela, siglo XXI, hace menos de un año, a lo mejor hace 2 años o 3, pero bueno, ahora. Alguien que se ofrecía, que hace magia negra, espiritismo, que hace vudú, es decir, cosas para hacer daño a los demás. Esto existe. Y esto es del demonio. Y esto hace daño, Y a veces los cristianos, bueno, hombre, no será muy malo. No será muy malo un precipicio, pero yo no me acerco a él, porque me puedo caer. Hombre, es un precipicio, pero no te acerques que te puedes caer. ¿De acuerdo? Hombre, no será muy malo esto. No te acerques que te puedes caer. ¿De acuerdo? ¿He mostrado falta de respeto por personas, lugares o cosas santas? Hombre, falta de respeto. ¿Y cuando en la iglesia esto es mi lucha personal y que yo también lo hago y tengo que cambiar? En la iglesia, cuando acaba la misa, ¿cómo estamos de silencio en la iglesia? ¿Cómo estamos de silencio? Porque esto es respeto por los lugares santos. ¿Cómo estamos de esto? Pregunto, no miro a nadie. ¿Nos confesamos de esto? Yo me confieso de que no he respetado el templo y he hablado como si estuviera en la calle cuando ha acabado la misa. Porque como no había gente, yo lo he hecho, No tengo más. Pero la pregunta es, ¿pido perdón de eso, no? No nos damos cuenta, pero eso está ahí, ¿no? Bueno, he faltado a misa voluntariamente, está ahí, ¿no? ¿He recibido al Señor en la Sagrada Comunión teniendo algún pecado grave en mi conciencia? ¿Lo he recibido sin la debida reverencia? Debida reverencia. Hoy no voy a entrar en ese tema, ¿verdad? Porque sigue existiendo la libertad, ¿no? Y la norma es la norma, ¿no? Pero cuidado con el tema de la comunión. Está permitido la comunión en la mano, sí, pero no de cualquier forma. Sí, pero no de cualquier forma. ¿De acuerdo? Es Cristo, es Dios. Y por tanto hay que hacerlo de forma reverente, con un corazón sabiendo a quién voy a recibir, y también con mi cuerpo, que también lo soy. No me sirve cualquier forma, ¿de acuerdo?, de hacerlo. O si no, cuando vuelvo a mi banco y me siento a ver que ahora qué pasa aquí, no, tengo que volver a mi banco, me tengo que poner de rodillas si puedo, tengo que darle gracias a Dios, en silencio, orar. O si están cantando, participo en el canto, pero doy reverencia a Dios realmente con todo lo que yo soy, también con mi cuerpo. He sido impaciente, he tenido celos, me he enfadado, he tenido rencores, o estoy poco dispuesto a perdonar. He sido violento con otras personas, verbal o físicamente. A lo mejor no tengo fuerza para pegarle un puñetazo a uno, pero verbalmente las palabras tienen mucha fuerza, hacen daño, dichas a la persona o dichas a las espaldas. He cooperado o alentado a alguien, fíjense, ¿no? Lo digo yo, lo estoy diciendo ahora en las misas, ¿no? Todas las misas estamos pidiendo por esto, ¿no? Pidiendo misericordia y conversión para el corazón de las personas que colaboran directa o indirectamente, digo, a los pecados mortales,
del aborto, la eutanasia, entre otros. No solo son esos dos, hay otros más, ¿no? Pero ¿he cooperado o alentado yo a alguien a abortar? ¿O yo lo he hecho? ¿De acuerdo? Los sacerdotes, desde el año 2016, antes, cuando una mujer iba a confesarse y decía que había abortado, el sacerdote no podía perdonarla en ese momento. Era un pecado, se llamaba reservado, tenía que pedir permiso. O podía perdonarlo y luego comunicar al obispo o a algún representante suyo que había hecho esto, ¿no? Desde el 2016, año de la misericordia, Papa Francisco abrió el campo a que todos los sacerdotes pudieran perdonar el pecado del aborto, sin tener que luego comunicarlo. No se comunicaba a la persona, evidentemente, sino simplemente, si yo lo había perdonado, tenía que ir a un superior a decirle, he perdonado el pecado del aborto, ¿de acuerdo? O he dejado a la persona en espera sin perdonarle, ¿me das permiso? Sí o no, ¿vale? Sin decir nunca a la persona, por supuesto, ¿no? Pero el Santo Padre, desde el año 2016 en adelante, nos dio permiso a todos los sacerdotes para que pudiéramos hacer esto, sin tener que comunicarlo. Y esto es un gran don para la Iglesia, porque hace que las personas, las madres que han podido cometer esto, por las razones que sean, pero no deja de ser un pecado, puedan ser perdonadas, Es un pecado que deja el alma marcada, no solo psicológicamente, el alma, ¿de acuerdo? Entonces, yo les invito a que, a lo mejor el sacerdote van a tener vergüenza a la gente de preguntarse estas cosas, pero ustedes, ser apóstoles de esto, porque a lo mejor en la mesa donde ustedes están sentados no lo saben, o en el ámbito donde se mueven no lo saben, pero hay una mujer que abortó y no sabe que puede ir a pedir perdón a Dios. Y si os escuchan a vosotros, que lo decís, que promovéis la misericordia de Dios, a lo mejor acuden. También lo he vivido. Alguna persona que no lo sabía y lo escuchó y vino a sanar su alma y salió feliz y liberada por lo que había hecho, pero porque Dios la había perdonado. Entonces, la pregunta es, a lo que quiero decir es que lo promovamos. Ustedes, el mundo ya promueve el aborto, nosotros tenemos que promover la vida y la misericordia frente a la persona que lo haya podido hacer, ¿de acuerdo? Es muy bonito que la penitencia para a una mujer que haya cometido el pecado del aborto, cuando es perdonada, bueno, se le pone la penitencia, ¿no? Pero además se le pone un compromiso, que es, tú has de ser un apóstol de la vida. Has de ser un apóstol de la vida. Es decir, lo has hecho, te arrepientes, vale, pero ahora no lo vuelvas a hacer nunca más, por supuesto, pero eres un apóstol de la vida. Allí donde estés, defiende la vida humana, ¿de acuerdo? Es decir, es bonito porque encima así se evangeliza. Por tanto, he alentado a esto, a la eutanasia, a acabar con la vida de cualquier manera. He tenido odio o he hecho juicios de otros, juicios temerarios, sin conocer a una persona, y a veces miro a una persona así, digo, juicio temerario, yo no sé ni quién es, pero ya de entrada dice, He hecho juicios de otras personas, de pensamiento también, de obra. He menospreciado a otros. He hablado mal de otros. Hombre, en este pueblo yo creo que de momento, a día de hoy, este último año, no sé si ha habido algún asesinato físico, de palabra a diario. De palabra a diario. Pero Dios le perdona todo. Esto es lo que estamos anunciando aquí, ¿vale? Sigo, perdón ya. ¿He tomado alcohol en exceso? ¿He consumido drogas? Que nadie me diga que en Granja de Rocamora no hay droga. Aquí no hay droga. Eso es para Cox. En Cox sí, pero aquí no. No seamos ingenuos e hipócritas. No te digo que tú lo consumas, pero a tu alrededor. ¿Y qué hacemos con eso? ¿Miramos a otro lado? He mirado vídeos o páginas web con tema de
pornografía, he cometido actos impuros conmigo mismo o con otras personas, es decir, me he convertido en un objeto para mí mismo o para otros, he atentado contra mi dignidad, contra la dignidad de otras personas, ¿de acuerdo? Vivo con alguien como si estuviéramos casados, sin estarlo. Hombre, es que hoy esto se lleva tanto, que se lleve mucho no significa que no sea pecado, ¿eh? Que se lleve mucho no significa que haya dejado de ser pecado, ¿eh? ¿De acuerdo? Y que destruye la capacidad de una persona, fíjense, ¿eh? ¿Qué más da que esta persona esté viviendo con este si no están casados? Destruye la capacidad para el compromiso. Porque si aprendemos que podemos estar como sea sin ningún compromiso, destruye, por tanto, la capacidad de compromiso y de fidelidad. Porque no hay nada entre nosotros. No hay nada que nos obligue realmente, ¿no? Parece que no, pero cuidado, sí que lo es. Está destruyendo a las personas. Hombre, esto, quien me oiga, pues dirá, este cura tal, lo pueden sacar de aquí y publicarlo, don Juan Miguel es un lo que sea, ¿no? Bueno, pero que me digan lo que quieran, pero la doctrina de la Iglesia no ha cambiado. Si estoy casado, ¿procuro amar a mi cónyuge por encima de cualquier otra persona? ¿Pongo mi matrimonio en primer lugar y mis hijos? Hombre, pues es que, a lo mejor otra persona no pongo en primer lugar, pero pongo a mi trabajo en primer lugar. A lo mejor a otra persona no pongo en primer lugar, pero pongo este hobby que yo tengo y que, hombre, tampoco pasa nada, ¿no? No tengo otra persona, pero tengo otras cosas que antepongo, ¿no? Por supuesto que nadie meta aquí, y termino ya, 2 minutos más y termino, que nadie ponga aquí que, hombre, es que entonces ya Dios no es lo primero, no. Dios sí que es lo primero, ¿de acuerdo? Antes la obligación que la devoción. Mira, no digas tonterías, ¿de acuerdo? No digas tonterías, porque sin Dios un matrimonio no vive. Sin Dios tú no vives, ¿de acuerdo? No digas tonterías ni excusas de mediocres, no. O sea, Dios sobre todas las cosas. Y a continuación de ahí ya lo demás. Porque si no está Dios, no voy a poder ver al resto de personas en su lugar. Dios sobre todas las cosas. La misa, ¿eh? Y después todo lo demás, ¿eh? Porque las cosas se vivirán en su verdad. Cuidado con esto, ¿eh? A no ser que uno, y la Iglesia lo permite, cuando estás enfermo. Es que estoy enfermo, vale. Pero es que tengo que llevar a mis hijos a la playa. Eso no es una razón para no ir a misa. La obligación antes que la devoción. Déjate de tonterías. Engáñate a ti mismo si quieres, pero a Dios no lo engañas. Es una forma de hablar, ¿no? Pero para qué digo que a veces nos justificamos, ¿no? He sido soberbio o egoísta de pensamiento o de obra. He desatendido a los pobres o a los necesitados. He gastado dinero para mi comodidad o lujo personal, olvidando mis responsabilidades hacia otros y también hacia los más necesitados. Yo no salgo de casa. Yo no hago nada malo. Vale. ¿Qué has hecho por los pobres? Yo nada. Los pobres, no yo por mis hijos. Los pobres. Nada. Entonces, ¿cómo que no has hecho nada? Entonces, ¿cómo que no has hecho nada, no? ¿De acuerdo? Bueno. He dicho mentiras, he sido honesto y diligente en mi trabajo, he robado o engañado a alguien en el trabajo, o defraudado de alguna manera, ¿de acuerdo? Bueno, ahí está también, ya digo, terminamos aquí, ¿no? Bueno, habla aquí de la pereza, la comodidad, el espíritu de sacrificio, o ya no vale el espíritu de sacrificio. No, me he sacrificado por alguien, me he sacrificado por algo, he pasado por encima de mis gustos, comodidades. ¿De acuerdo? He desatendido, esta sería la última pregunta de esto, ¿no? He desatendido mi responsabilidad de acercar a los demás a Dios con mi ejemplo y mi palabra. Tú tienes una responsabilidad de acercar a los demás a Dios con tu ejemplo y tu palabra. Yo no salgo de casa, yo no hago nada malo, no tengo pecados. Usted en su casa, cuando van a comer sus hijos, nietos, sobrinos y etcétera, ¿usted les habla de Dios? No, pues usted tiene un pecado, porque usted no está siendo apóstol.
Y el cristiano es apóstol. Y el cristiano no se conforma con los demás. Vamos a ver, nunca podemos a una persona ponerle el cuchillo en la... Pero no mentirle. No mentirle y decirle que si no va a misa no pasa nada. No, si no vas a misa, que sepas que la Iglesia sigue diciendo que es un pecado. No te voy a engañar. Tú haz lo que quieras. Me sabe mal decirte que hagas lo que quieras, porque no quiero que te condenes, pero te digo lo que hay. A veces, en los entierros, y termino, los sacerdotes mandamos todos al cielo. Y es mentira. O sea, el que se ha muerto aquí, yo no sé si está en el cielo o no, No, no lo sabemos, Pero aquí a veces, bueno, se ha muerto, pues está en el cielo. ¿Y si ha vivido toda su vida en pecado mortal? Y no se ha arrepentido ni al final de su vida. ¿Y si no se ha confesado nunca ni quiere hacerlo? ¿Quién soy yo para decir que esa persona va al cielo? ¿Seguro? Hombre, no lo sé, pero las cosas me hablan más bien de lo contrario. ¿De acuerdo? Dios es misericordioso, pero es justo, Es justo. Entonces, hombre, no pasa nada, ¿no? A veces digo, hombre, no pasa nada, no. Otra cosa es que no quieres que digan que papá es un pesado. Eso es otra cosa. Pero que tú no quieras que te digan, papá, eres un pesado, no significa que haya dejado de ser pecado no ir a misa. ¿De acuerdo? Otra cosa es que yo quiera que toda la gente del pueblo hable bien de mí. Pero no por eso tengo que inventarme cosas o hacer cosas que no son de la fe de la Iglesia, o rebajar la doctrina de la Iglesia. Es distinta la cosa. Casi si yo hablo del aborto, la gente que diga lo que quiera, ¿de acuerdo? Pero yo soy apóstol de la vida también, ¿no? Entonces, bueno, no es la parte que más nos gusta, pero esto impide el encuentro con Dios. Esto empezábamos por impedimento para la oración, el pecado, ¿de acuerdo? El pecado. Y tenemos que darnos cuenta de que es por esto, porque si no anulamos la salvación de Cristo, el Cordero que quita el pecado del mundo. Si no hay pecado, entonces ¿para qué Cristo? ¿Para que el Señor siga abriéndonos el misterio de su crucifixión, muerte, resurrección y glorificación cada día? ¿Qué sentido tiene esto? Señor, te has equivocado, hombre. Aquí no hay pecados, hombre. No. Bien, entonces, te digo, hay 1000 medios. Yo voy a mandar este examen de conciencia y muchos más, pero déselo. Pásenselo, igual que nos pasamos fotos bonitas del vestido de mi hijo. Siempre pongo ejemplos. Pasa un examen de conciencia. Oye, mira, léete esto, a ver cómo estás tú de esto. Oye, venga, nos mandamos tonterías a veces por WhatsApp. Vale, te voy a mandar una tontería, pero mira a ver si te lo lees, ¿no? Mira a ver cómo está tu alma. Porque así, y dependiendo de esto, también será cómo nos encontremos con el Señor y cómo lo escuchemos. Bueno, vamos a pedir al Señor que esto sea una realidad, que entremos en la dinámica de la misericordia del Señor que nos quiere limpiar, que quiere hacernos santos, pero para eso también tenemos que poner la medida de las posibilidades nuestra lucha contra el pecado, ¿de acuerdo? Y esto nos ayuda, y el sacramento de la confesión, que no esté olvidado o abandonado por parte de los sacerdotes y de los fieles, sino que todos lo vivamos como un pulmón de la parroquia. Si no está en la confesión, la parroquia no funciona. Si no está la Eucaristía, la parroquia no funciona. Externamente creeremos que se hacen cosas bonitas, pero si no, la parroquia puede estar asfixiándose. Si no hoy, en un futuro, pero nos asfixiaremos. ¿De acuerdo? Por tanto, revitalicemos los pulmones, y este es uno de los pulmones. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Pues buenas noches, ¿de acuerdo? Esto lo mando después, ¿vale? Para que